Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar hoy con el secretario general en Murcia de uno de los partidos que forman el cuarteto, por así llamarlo, de los que tienen más posibilidades de tener responsabilidad política en el Estado durante la próxima legislatura. Las propuestas de Podemos se pueden compartir o se pueden discutir, naturalmente, pero lo que no se le puede discutir a Podemos es que son los responsables del revolutum, por así llamarlo, entre comillas, del revolutum político que se vive en España desde hace un par de años aproximadamente. Seguramente sin Podemos se hubieran abierto menos ventanas y hubiera corrido menos el aire. Dicho esto, naturalmente, como decimos, sus propuestas se pueden compartir o se pueden discutir. Óscar Urralburu, buenas noches. La pregunta es obvia. Esta semana todo el mundo se pregunta lo mismo. ¿Vio usted el cara a cara? ¿Vio usted el debate? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué le pareció? ¿Qué lectura o qué impresión tiene? Pues responde un poco a lo que comentaba también Pablo Iglesias. Yo creo que es un debate de vieja política, es un debate de enfrentamiento sin formas, es un debate en el que las ideas se atropellaron, muchas veces coincidían los dos candidatos en las mismas ideas y cayeron mucho en el y tú más, ¿no? Una dinámica, bueno, que desde luego la ciudadanía está muy cansada de ella y que no aporta gran cosa al debate político. Hubo un tiempo en España en que las encuestas se podían, bueno, más o menos, tenían más o menos fiabilidad, se podían creer o marcaban una tendencia, ¿no? Ahora está claro que marcan tendencias interesadas, hay que aplicarle después el adjetivo, tendencias interesadas. Según las encuestas vengan de un lado o de otro, se habla de que Podemos está en un momento repunte o en un momento desplome. ¿Usted qué impresión tiene? Bueno, las encuestas siempre hemos dicho, nosotros somos muy prudentes con las encuestas porque las conocemos. La mayor parte de los analistas políticos de Podemos llevan muchos años estudiando encuestas, reconocen que las encuestas tienen esa doble virtud de captar la opinión pública y al mismo tiempo intentar condicionarla, ¿verdad? Pero al mismo tiempo reconocemos un hecho que es histórico en el proceso, digamos, de evolución sociológica o sociopolítica en nuestro país, y es que los marcos predictivos, los procedimientos predictivos que han utilizado las encuestas en este país durante los últimos 35 años, desde hace 4 están rotos y están dando pues eso, unos porcentajes de indeterminación de personas que no se posicionan con claridad en periodos preelectorales. Es decir, si hasta el año 2011 la campaña electoral prácticamente no orientaba el voto de más allá del 10% de la población, pues ahora tenemos un 20%, un 30% de la población prácticamente electoral que está sin decidir, ¿no? Y ese porcentaje es demasiado alto para lo que estábamos acostumbrados. El candidato número 1 de Podemos por la región de Murcia al Congreso de los Diputados es Javier Sánchez. ¿Cuál es la idea que tiene Podemos, la idea que pretende tener Podemos de Murcia en España? Se habla muchas veces de la región de Murcia, que tiene poca presencia, poco peso específico. ¿Cuál es la idea, cuáles son las propuestas para defender la región de Murcia en el Congreso de los Diputados que tiene Podemos, que tiene el candidato número 1, Javier Sánchez? Pues hombre, Javier comparte la misma idea que compartimos todos en Podemos, y es que tenemos un proyecto de país. Un proyecto de país que pasa por una modernización de los procesos productivos, de la creación de empleo, es decir, de la creación de riqueza a partir de la actualización de las estructuras de producción de este país. Llevamos demasiados años desmontando la estructura productiva del país, creada en torno a los años 60, y ahora hace falta dar otra visión, otras opciones. No podemos seguir dependiendo de los mismos sectores, no podemos seguir hablando de creación de empleo, como se ha hecho en este país en los últimos 15 años, sobre la base de tejidos endebles, tejidos temporales y de ciclos cortos, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de una reorientación del modelo productivo del país, donde ahí la clave está, desde nuestro punto de vista, en la clave energética. Hemos visto ahora mismo el Acuerdo de París esta misma semana sobre el freno del cambio climático. Para nosotros es sustancial y nos están diciendo desde un acuerdo que en principio es bastante mediocre, es un acuerdo bastante malo, es decir, está hablando de que no se va a conseguir la reducción del efecto invernadero y por tanto de la subida del clima en esos 2 grados que están planteando los ecologistas, y bueno, nos encontramos con que la clave es
la clave energética y fundamentalmente en la transición a un modelo de producción energética a partir de renovables. Nosotros lo llevamos en nuestro programa y decimos ya, lo dijimos en las europeas, lo dijimos en las autonómicas, que la región de Murcia puede ser un territorio privilegiado precisamente para la transición energética a las renovables. Hemos sido líderes porque tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, hemos tenido las empresas, hemos tenido la mano de obra cualificada, solamente nos ha faltado un marco regulatorio adecuado, un marco regulatorio que tanto por parte del Partido Socialista en el gobierno de Zapatero como posteriormente de Mariano Rajoy, pues ha tirado por tierra todas las expectativas y todas las esperanzas. Y nosotros creemos que es ahí donde tenemos que incidir más seriamente. Estamos ante unas elecciones generales. Yo le podría preguntar ahora por el tema del agua en la región de Murcia, por el aeropuerto o por el tren de alta velocidad, que parece un poco los temas estrella de forma secular aquí en la región, pero ustedes en su programa llevan una serie de puntos, 5 puntos básicos, que son asuntos que afectan tanto a los murcianos como a los de Badajoz también, a los pacenses, ¿no? Por ejemplo, ustedes hablan de una democracia real, de defender un modelo electoral representativo, de que el voto de cada ciudadano de España valga lo mismo con independencia de donde esté. Ese es un modelo que ustedes defienden, ¿no? Bien, lo primero, decir que el programa es un programa extenso. Este es el programa editado, son 330 páginas. Es un programa que lleva una memoria jurídica y una memoria económica. Es el único programa que lleva memoria jurídica diciendo cuál es el marco legal que hay que cambiar en este país para poder implementarlo, y una memoria económica que garantiza la fiabilidad del proyecto. Es una memoria realizada, es un programa realizado por más de 3.000 personas en el conjunto del país, entre expertos, ciudadanos y consultores internacionales. Estamos hablando, por tanto, de un programa muy serio que hay que leérselo. Dentro del programa es verdad que reconocemos que hay que hacer un cambio constitucional, es decir, reconocemos que el marco constitucional que nos ha servido hasta ahora, con sus más y sus menos, que es el marco creado en el año 78, hay que reactualizarlo. Es un marco que tiene que adaptarse a los nuevos contextos y que tiene que garantizarnos, primero, una democracia participativa que permita precisamente a la soberanía popular, al pueblo, decidir por encima de otro tipo de intereses que hemos visto en los últimos años que se imponen sobre la democracia participativa, sobre la voluntad de la gente. Los lobbies energéticos y los lobbies de otros tipos están imponiendo sus voluntades a través del control que tienen y que ejercen sobre determinados partidos políticos que están muy acomodados en el marco no proporcional de la ley electoral. Por tanto, tenemos que hablar de mejora de la transparencia, mejora de la participación y mejora de la proporcionalidad en la representación, pero no solamente la proporcionalidad, hablamos también del derecho revocatorio, por ejemplo, que un presidente del gobierno no pueda cambiar su programa con el que ha sido elegido sin someterlo a la voluntad popular, sin someterlo a un referéndum o a un revocatorio, que la propia ciudadanía pueda decir, oye, nosotros tenemos derecho a poner encima de la mesa en la Asamblea Nacional, en el Parlamento Nacional, proposiciones de ley. Proposiciones de ley que vayan al margen de los propios partidos políticos, porque la ciudadanía tiene la ciudadanía organizada al margen de los partidos políticos, hemos visto desde el 15M y antes también, que tiene muchas cosas que decir. Por tanto, la primera medida sería la medida de la transformación del modelo democrático, hacerlo un país más democrático, más acorde con las necesidades de la gente. En segundo lugar, estamos hablando de blindar en la Constitución los derechos fundamentales y los derechos sociales, es decir, que la sanidad sea un derecho fundamental como lo es la educación. El marco constitucional del 78 nos habla de, quizá por el contexto, quizá no, seguramente por el contexto político e histórico en el que está viviendo nuestro país, nos habla de un marco regulatorio que garantiza las libertades políticas, las libertades públicas, que avanza tímidamente en el reconocimiento de derechos fundamentales, lo hace con el campo de la educación, no se atreve con el campo de la sanidad, por ejemplo, o de los derechos sociales, marca muy poco lo que es la limitación de la economía para que sea una economía social. Nosotros defendemos una economía que tiene que estar al servicio de la gente no puede ser esclava de un sistema económico financiero especulativo, la economía, la producción de riqueza tiene que estar al servicio de la gente, si no, no estamos haciendo sociedad, no estamos construyendo país, y por tanto los derechos sociales tienen que tener ahora un nuevo escenario, un nuevo marco en el cambio constitucional. Tenemos que blindar los derechos sociales. No puede ocurrir como ha pasado hasta ahora con una modificación del artículo 135, que
ayer mismo veíamos a Pedro Sánchez, decir que lo iba a cambiar. Es que ya lo cambió cuando era diputado en el último gobierno de Zapatero. Y él con su voto cambió un artículo que garantiza el pago de los intereses de la deuda por encima de las prestaciones sociales. Y eso ha generado muchísimo dolor social, muchísimo sufrimiento a la ciudadanía en este país. Hablamos de un país que 7 años más tarde del inicio de la crisis tiene casi 12 millones de personas pobres. 12 millones de personas en situación de exclusión social, de un total de 46, 47 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de un proceso de empobrecimiento y la Constitución no ha sido garante para evitar ese empobrecimiento. Otra de las líneas fundamentales de trabajo debe ser, por supuesto, el reconocimiento de que la corrupción no puede seguir anidada. Es verdad que la corrupción no es inherente a la democracia, pero en este país hemos pasado de un sistema de régimen autoritario, de dictadura corrupta, que lo fue sin ninguna duda. El régimen de Franco fue un régimen profundamente corrupto, y hemos pasado sin solución de continuidad a un régimen democrático donde se ha tolerado in extremis la corrupción, donde no se han generado estructuras de prevención y de lucha contra la corrupción más allá de las ordinarias, y donde hemos visto que la corrupción, cuando ha pasado de las estructuras del Estado y se ha distribuido en las 17 comunidades autónomas, ya tenemos la corrupción diversificada en diferentes sistemas micro, tanto de comunidad autónoma como de los propios ayuntamientos y corporaciones locales. Por tanto, hay que establecer dentro del propio marco constitucional, primero, estructuras de prevención contra la corrupción, y segundo, un castigo severo a la corrupción. Por tanto, ahí tenemos que garantizar que la justicia, esta es la cuarta pata de nuestra propuesta de cambio constitucional, la justicia de este país sea verdaderamente independiente. Verdaderamente independientes, que no pueda estar ni el Tribunal Constitucional ni el Consejo General del Poder Judicial en manos de los partidos políticos. Y ahí sí que Podemos está siendo extraordinariamente responsable. Estamos hablando de independizar a la justicia y dar ese avance y ese salto cualitativo que ya Montesquieu lo reconocía en el siglo XVIII, y por tanto ahora de lo que estamos hablando es de darle carta de naturaleza en nuestro país. Y por último, uno de los problemas fundamentales en el marco de convivencia, la cuestión territorial. Es decir, la Constitución del 78 sirvió en ese contexto político para canalizar las demandas de una parte muy importante de la sociedad española que quería articular diferentes modos de convivencia. El contexto era muy complejo, es verdad que las amenazas eran distintas. Ahora estamos en una sociedad mucho más madura, en una sociedad mucho más democrática, en la que además se manifiesta con claridad que la sociedad está por delante, la gente está muy por delante de los partidos políticos y de las instituciones políticas, y lo que estamos hablando es que tenemos que darnos un marco de convivencia donde no se puedan utilizar los sentimientos, las lenguas o las identidades para enfrentar a unos españoles contra otros. Estamos hablando, por tanto, de crear un marco de convivencia donde todo el mundo se pueda sentir cómodo y donde el derecho a decidir, es decir, la voluntad de los ciudadanos a convivir juntos, sea una voluntad compartida. Y yo creo que en esto, de una u otra manera, está de acuerdo la mayor parte de la población en este país. Esos son los 5 pilares fundamentales de un programa que, como usted dice, es mucho más completo y que además no solamente dice lo que van a hacer, sino cómo lo van a hacer, con un soporte jurídico debidamente explicado, ¿no? ¿Qué dice ese programa en una materia que tenemos especial interés en preguntarle a usted por su trayectoria profesional? ¿Qué dice ese programa en materia de educación? Un asunto que, a nuestro juicio, es determinante para el futuro y para el progreso de un país, la educación. Bien, este país muchas veces se dice, no se puede continuar, hay que abordar un pacto por la educación, no se puede continuar con un marco legislativo, una secuencia de 7, 8 leyes orgánicas de educación. Es cierto que no se puede continuar en este marco de desarrollo normativo que no cambia realmente nada. Pero el gran problema de este país es que hemos pasado de una educación tercermundista en los años 70 a la adecuación a un marco educativo en el que muchos países de la OCDE, pues yo qué sé, aquí estábamos hablando de generalizar la educación hasta los 16 años en los años 90, cuando en Estados Unidos se hizo en los años 50, ¿no? o en Australia se hizo en los años 60. Aquí ahora estaban hablando algunos partidos políticos de ampliar la educación hasta los 18 años, cuando Canadá o Australia lo tienen desde los años 70.
Estamos hablando, por tanto, de que el retraso histórico de España en el marco de del desarrollo de sus políticas públicas es especialmente sangrante en el capítulo de la educación. Y estamos viendo que, primero, lo que se tiene que crear es la confianza suficiente como para garantizar una inversión pública suficiente. Es muy difícil, es muy difícil. Es verdad que el dinero no lo da todo, es fundamentalmente la gestión del dinero, y si en esta comunidad autónoma, por ejemplo, analizamos cómo se ha gestionado el dinero en los años en los que más se ha invertido en educación, año 2010, por ejemplo, se ha gestionado muy mal. Y eso no ha dado un rédito positivo en los resultados educativos, especialmente de abandono educativo o de promoción educativa y titulación. Es cierto, por tanto, no solamente es cuestión de dinero, pero el dinero es una condición necesaria. Y estamos viendo que comparativamente, si los países de la OCDE tienen una inversión del 5,6% del Producto Interior Bruto, en este país estamos ahora mismo bajando la inversión, incluso con líneas políticas de manifestación de bajada de inversión pública en educación. Lo dijo el anterior ministro Wert, que su objetivo era bajar del 4,7 al 4,3 en esta legislatura, y lo ha conseguido, ha bajado la inversión pública en educación. No podemos tener una referencia de países de la OCDE, de países de nuestro entorno productivo, cultural, social y económico, en una inversión pública del 5,6, países como Estados Unidos con el 7%, o Alemania con el 7,5%, o Finlandia, o Suecia, o Noruega, o Francia, y nosotros estar en el 4,3. Es inasumible. Por tanto, hay que abordar de verdad una inversión pública importante. Incremento de la inversión es nuestra primera medida. Un incremento que tiene que ser garantizado en torno a los 14.000 millones de euros en la legislatura hasta el 2020, y, si es posible, a largo plazo garantizar una inversión creciente anual hasta más de los 17.000 millones de euros. Así nos iríamos acercando a ese 7% de inversión pública en educación con respecto al PIB. Para una educación que sea, en primer lugar, gratuita, en segundo lugar, universal, y en tercer lugar, laica, es decir, que garantice que en medio de los contextos globales la educación conforma ciudadanos y se puede ejercer la libertad religiosa, que por supuesto está garantizada en el marco constitucional, en el ámbito de la vida personal y de la vida familiar, que es donde se tiene que desarrollar, para que por lo menos tengamos todos una educación, todos y todas, igual en el conjunto del país. Y esa enseñanza universal y gratuita debe garantizarnos oferta de plazas suficientes en todo el país. Es que estamos todos los años en territorios como la región de Murcia viendo que no garantizamos lo que la Ley Orgánica del Derecho a la Educación del año 65 intentaba garantizar, y es que fuera donde fuese que viviese cualquier español o cualquier española, iba a tener una plaza pública y gratuita de enseñanza para sus hijos. Esto no se está garantizando en este país. Por tanto, tenemos que garantizar plazas de proximidad en todos los entornos. También para mantener a la gente, al pueblo, apegado a su territorio. Estamos viendo esa despoblación masiva en el territorio rural, y para garantizar que esa población se mantiene ahí, hay que invertir más dinero y garantizar escuelas rurales. Eso, digamos, sería el marco inicial. En una segunda línea, evidentemente, derogar una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de la Calidad Educativa, que tiene una intencionalidad de reestructuración del sistema educativo sobre la base de una bajada de inversión. Por tanto, tenemos que derogar un marco normativo y buscar los espacios comunes en los que podemos crear un marco de pacto educativo que sea mucho más compartido. En el año 2011, en torno al año 2010-2011, que es cuando Ángel Gabilondo fue ministro de Educación, estuvimos a punto de conseguir ese espacio de pacto de Estado. Estuvimos muy cerca de conseguirlo. Las ideas están ahí, no han cambiado, no son grandes variaciones sobre esas ideas, y estamos convencidos que, por la lectura que hemos hecho del programa electoral de otros partidos políticos, a excepción del Partido Popular, compartimos muchísimos principios de los que se podría crear ese escenario del pacto educativo. Ahora, el Partido Popular tiene que hacer un esfuerzo político de soltar lastre y de empezar a pensar que la educación tiene que gobernarse para todos y para todas en este país, y no gobernarse contra los demás, que es como se ha hecho ahora mismo las reformas del Partido Popular.
Dos últimas cuestiones. ¿Tienen ustedes alguna idea para acabar con la dinámica esa de la pelota de la financiación autonómica que continuamente está pasando del terreno del PP al del PSOE y del PSOE al del PP y el lastre ahí sigue pendiente? Evidentemente debe haber una redefinición del marco de financiación autonómica en este país. No ha servido para nada el marco del Partido Socialista, creado en el año 2009, pero es que el Partido Popular tampoco ha tenido ninguna intención de cambiarlo. Es decir, se ha visto muy cómodo en este marco en el que el reparto es profundamente desigual y donde deja a comunidades autónomas como la región de Murcia en una situación de permanente infrafinanciación. Estamos hablando de un cálculo aproximado del propio Ministerio de Hacienda en torno a 350-400 millones de euros anuales en la comunidad autónoma de la región de Murcia con respecto a otras. Si todos los españoles somos iguales, tenemos que garantizar un marco de financiación común. Y ese marco de financiación común pues debe hacerse sobre unas reglas de juego completamente distintas y nosotros estamos viendo que es la única manera de saltar el trecho de la desigualdad que se ha producido en este país, una desigualdad que es vertical en los distintos territorios, pero que también es una desigualdad geográfica. Se puede mantener la diferencia de la desigualdad entre el norte y el sur, por tanto tiene que haber una redistribución de políticas industriales y también, por supuesto, de políticas presupuestarias. Dicen los comentaristas y los analistas políticos que que Pablo Iglesias ha suavizado un poco su mensaje para tratar de llegar un poco más a otras capas de la población que siguen mirando con recelo o siguen teniendo cierto temor a apoyar las propuestas de cambio tan revolucionarias que plantea Podemos. ¿Usted qué cree? Pues yo creo que lo que tiene que hacer la gente es primero leerse. Es verdad, y ahí sí que lo reconozco, leerse el programa me refiero. Reconozco que veníamos de la calle, es decir, veníamos de tiempos de indignación. Hemos estado durante los años 2010, 2011, 2012 en la calle, en las plazas, marcando nuestro enfado por unos recortes de derechos, por la ruptura del marco de convivencia, el contrato social que nos habíamos dado entre generaciones. Y eso generó un enfado. Y al principio ese enfado, que era compartido en su análisis por la mayor parte de los analistas políticos, es decir, nos reconocían todos, tenéis razón en lo que decís, tenéis razón en vuestras denuncias, tenéis razón en vuestras quejas, tenéis razón en vuestras demandas. ¿Qué proponéis como alternativa? Claro, como alternativa, cuando un movimiento ciudadano se convierte en partido político, tiene que hacer una consulta interna, un análisis interno y una propuesta. Y eso lo hemos hecho en poco más de un año. Y tenemos un programa que yo lo que recomiendo a la gente es leérselo. No es que se haya moderado, es que hemos pasado de la indignación a la elaboración de propuestas. Y la elaboración de propuestas evidentemente se hace desde un marco de pensamiento mucho más sosegado. Hemos pasado de la calle a las instituciones y tenemos que hacer unas propuestas sosegadas, serias, que cuando se leen están hablando de la adecuación de un referente político para nuestro país que de una vez por todas sea esa orientación europea de los buenos ejemplos europeos y no de los malos ejemplos europeos. Bueno, pues estos son solamente algunas ideas de las que propone Podemos en ese amplio programa electoral del que está hablando Óscar Urralburu, secretario general de Podemos en Murcia, a quien le deseamos mucha suerte el día 20 y le agradecemos que hoy nos haya acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otra ocasión. Gracias a ustedes por estar ahí en primera línea. Buenas noches.